Saludos, mi nombre es Luis Mantilla, coach matemático, y en este video aprenderemos cómo utilizar las funcionalidades de GeoGebra para cálculo integral. Empezaremos observando cómo graficar la suma de Riemann, luego la regla de los trapecios y finalmente cómo graficar una integral definida. Suma de Riemann. Recordemos que la suma de Riemann es una forma de calcular una aproximación de una integral. Bien. Y esta integral o esta suma se va a calcular con la suma de áreas de rectángulos. Así es como funciona la suma de Riemann. En este caso vamos a ver cuáles son las funcionalidades de GeoGebra que nos brinda para calcular una suma de Riemann. En este caso vamos a graficar la función fx igual x al cuadrado más 2. Bien. Bueno, ahora empecemos a observar qué funcionalidades nos brinda GeoGebra. Una de aquellas es suma inferior. Esa funcionalidad nos va a pedir la función, en este caso va a ser f, el extremo inferior, que en este caso lo va a llamar, bueno, desde menos 1, y un extremo superior que va a ser hasta 1. Bien, y además nos va a pedir otro parámetro que es la cantidad de rectángulos. En este caso la cantidad de rectángulos va a ser igual a 5. Bien, observemos que esa funcionalidad de GeoGebra nos calcula el área, ¿ya?, de los rectángulos. Primero calcula la base, pues calcula la altura. Y así es como se van calculando los áreas de todos los rectángulos. Pero observemos que esa funcionalidad no calcula por el lado izquierdo, que uno siempre calcula, uno suma los rectángulos con la suma del lado izquierdo, o por el lado derecho. En cambio, esta funcionalidad lo que hace es combinar la suma por izquierda, suma por derecha, para calcular el área más pequeña, el área más o inferior, utilizando suma de Riemann y con esa cantidad de rectángulos. Bien, ahora también hay otra funcionalidad que se llama suma superior, que básicamente es lo mismo, pero buscando el área superior, el área más grande que pueda haber, mezclando suma por izquierda y suma por derecha. Así. Entonces copiamos suma superior, ¿sí? Nos pide los mismos parámetros que suma inferior, que es la función límite inferior, límite superior y la cantidad de rectángulos. En este caso voy a colocar la función f de menos 1 a 1 y 5 rectángulos también. A ver cómo se comporta la gráfica. Observemos que, como ya lo había mencionado, mezcla las formas de hacer suma de Riemann por derecha y por izquierda para calcular el área más grande, el área superior. Y en cambio la suma inferior mezcla las dos, tanto por izquierda y por derecha, para encontrar el área más pequeña. Bien, ahora acá nos hacemos una pregunta. ¿Será que GeoGebra nos brinda una función para calcular el área utilizando suma de Riemann solo por izquierda o solo por derecha? Sí existe esta función. Esa funcionalidad de GeoGebra se llama suma rectángulos. Bien, esta suma de rectángulos nos pide 5 parámetros. Nos pide la función, nos pide el extremo inferior, extremo superior, la cantidad de rectángulos y la posición del primer rectángulo. Aquí, en esta posición del primer rectángulo, es donde vamos a definir si va a ser por izquierda o por derecha. Bien, hagámosla. Primero, pues la función. La función lo vamos a colocar la misma función que hemos trabajado, f. Límite inferior, vamos a colocarla de menos 1 y límite superior 1. Y la cantidad de rectángulos, la misma, vamos a colocarla de a 5 rectángulos. Ahora bien, ¿cómo definimos si es izquierda por derecha? Sencillo. Ahora, aquí donde nos pide la posición del primer rectángulo, vamos a colocar 0 si queremos que sea por izquierda y 1 si queremos que sea por derecha. En este caso voy a hacer por izquierda, a ver cómo nos muestra la gráfica. Y bien, aquí tenemos el área bajo la curva con los rectángulos utilizando suma de Riemann. Aquí vemos que está por izquierda
los rectángulos. Bien, ahora si queremos por derecha, muy sencillo, en vez de colocar el 0, colocamos un 1 y ya vamos a tener la gráfica de la suma de Riemann de esa función utilizando rectángulos por derecha. Y listo, así tenemos la suma de Riemann tanto por derecha, por izquierda, la suma superior y la suma inferior de esta área. Regla de los trapecios. Recordemos que la regla de los trapecios es como una continuación de la suma de Riemann. La suma de Riemann utilizaba rectángulos, ¿ya? La suma del área de los rectángulos es la aproximación del área bajo la curva. Bien, ahora, regla de los trapecios. Bien, ¿qué trabaja aquí? Trabaja trapecios, como su nombre lo indica. Trabaja la suma del área de los trapecios, viene siendo la aproximación del área bajo la curva. Bien, recordemos que pues este método de regla de los trapecios tiene menos error que el área bajo la curva utilizando suma de Riemann. En este caso vamos a ver cómo funciona o qué funcionalidades tiene GeoGebra para calcular utilizando regla de los trapecios y la gráfica en GeoGebra. Bien, ahora esa funcionalidad que nos brinda GeoGebra se llama suma trapezoidal. En esta me va a pedir 3 parámetros, los cuales van a ser una función, límite inferior y límite superior. Y otro parámetro más, que son 4, es la cantidad de trapecios que vamos a graficar. En este caso, la función, voy a utilizar la función f como límite inferior menos 1 y límite superior 1. Y además, la cantidad de trapecios voy a colocarle 5 trapecios. Y aquí ya GeoGebra nos va a mostrar gráficamente los trapecios y además nos va a calcular el área que ocupa esos trapecios bajo la curva. Y así es como se grafica y se calcula el área bajo la curva utilizando regla de los trapecios en GeoGebra. Si queremos ahora sí calcular la integral exacta de una función por GeoGebra, lo podemos hacer también. GeoGebra nos brinda la función, la funcionalidad llamada integral n y nos va a pedir 3 parámetros. Esa funcionalidad son de 3 parámetros, que es la función, límite inferior y límite superior. En este caso pues voy a graficar, calcular el área de la función que hemos venido trabajando, que va a ser f, con un límite inferior de menos 1 y un límite superior de 1. Además de calcular la integral, esta función de GeoGebra también nos va a graficar el área bajo la curva. Y así ya tenemos la integral y la gráfica del área bajo la curva de esta función. Bien, esto ha sido todo por hoy. Si les ha servido este contenido como aprender a utilizar GeoGebra, sería muy gratificante para mí que lo compartan, me siguieran en mis redes sociales y que finalmente recuerden que lo más importante es disfrutar mientras consigues tus sueños.